Díselo en el nombre de Dios. Dios quiere saber qué es lo que a ti te pasa auténticamente. Y los discípulos se lo dijeron. En medio de esa situación, hermanos y hermanas, en ese principio de dolor, tú tienes que crear una intimidad con Él. Una intimidad con Él. Cuando Cristo recibe la noticia, hermanos y hermanas, de que tiene que morir por la gente, se fue al huerto de los olivos, ¿sí o no? ¿Y qué hizo? Y se llevó la Biblia. ¿Por qué no había Biblia? ¿Verdad que no se llevó la novela a Santa Margarita del Divino Niño? Porque no había nada de eso. Se llevó el trido al Cristo de los Milagros. ¿Qué se llevó Cristo en el huerto de los olivos, hermanos y hermanas? ¿Cómo le oró a Dios? Con lo que yo tengo en mi corazón, Señor. A tal punto que dice la palabra que sudó, ¿qué? Fue intenso, hermano, pero se reveló. A tal punto que Dios le envió un ángel. ¿Para qué? Para apoyarlo. Aquí tienes un ángel para que te apoye. A tal punto que la bendición empezó a sacar a Cristo de la tristeza, hermanos y hermanas, y Cristo fue capaz de, en esa relación de intimidad, en medio de la situación difícil, de decir: aparta, Señor, de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino que la tuya. Gloria a Dios. Empieza uno a entender el camino. Gloria a Dios. Empieza a entender tu camino. Empieza a entender el camino. La voluntad de Dios no es hundirte, hermanos y hermanas. La voluntad de Dios no es castigarte. La voluntad de Dios no es hacerte la vida difícil. La voluntad de Dios, hermanos y hermanas, es que sacarte de tu situación. Pero tiene que hacerlo con una actividad lenta, para que tú veas que esto es un proceso. Para que tú veas que esto no es magia, que esto no es una situación que cae de la nada, sino que tenemos que aprender que todo esto envuelve una dinámica de bendición por parte de Dios. Yo quiero decirte de la oración como un recurso para salir de la situación trágica, de la pérdida, movernos al escenario de la promesa y al cumplimiento. Hemos de entender también, hermanos y hermanas, que hay un segundo paso muy importante que también aparece en la lectura de Dios, en la palabra de Dios. Y es un paso de concienciarnos a cada uno de nosotros, ¿no? Hay que buscar en todo esto, para que eso se cumpla, el detalle de mantener las cosas simples y despojados. Tú vas a entender mejor tu situación, hermanos y hermanas, cuando tú te despojas, cuando tú mantienes el escenario simple. Ahí en medio de la pérdida de la promesa, que luego viene el cumplimiento de la promesa de Dios, tienes que mantener las cosas simples, no complicadas, en despojo. Y el despojo significa, hermanos y hermanas, que me van quitando, ¿no? Dice San Pablo, y recuerda San Pablo bonitamente, hermanos y hermanas, que Cristo se despojó de su rango, ¿sí, no? ¿Sí? Se despojó de su rango, se despojó de su puesto y se fue quitando todo hasta quedarse como un hombre igual que tú y yo, ¿sí o no? Un ser humano capaz de hasta experimentar la muerte. ¿Y una muerte de qué? De cruz. O sea, Cristo se despoja de todo para poder enfrentarse a lo que está por venir. O sea que esto requiere también un cambio bien grande en todos nosotros. Mucho del dolor que vivimos, mucho del sufrimiento que estamos viviendo, vienen por unas expectativas, hermanos y hermanas, que nos hemos puesto en la cabeza con una falsa esperanza. Y vamos creando una situación de dolor, una situación de que me hace falta, de que yo no tengo, que cuando me comparo, entonces no lo he logrado. Pero eso te lo has buscado tú, porque eso no te lo prometió Dios. ¿Me estás entendiendo? Te voy a hacer una pregunta sencilla para que entiendas este segundo punto. De mantener las cosas simples a través de un ejercicio de de despojarme, de quitarme, para ver si yo estoy verdaderamente en una desgracia o no lo estoy. ¿Podemos tú y yo, hermanos y hermanos, vivir sin televisor? ¿Podemos, sí o no? Pregunta honesta. ¿Podemos tú y yo, hermanos y hermanas, vivir sin cines? ¿Hace falta un televisor para vivir y existir?
¿Hace falta un cine para vivir y existir? ¿Podemos nosotros, hermanos y hermanas, tú y yo, vivir sin Disney World? ¿Sí o no? ¿Podemos vivir sin carro? Venga acá. Cristo vivió sin carro. Cristo vivió sin carro. Cristóbal Colón vivió sin carro. Claro que eso es signo de progreso. Claro que eso significa que nos estamos moviendo, ¿verdad que sí? Pero al fin y al cabo son dependencias que tú y yo hemos ¿qué? Todavía existen, hermanos y hermanas, en Sudamérica, en Brasil, pues yo no sé qué, pues civilizaciones antiguas que no han podido ser conquistadas, que no tienen televisor. ¿Y pueden vivir o no pueden vivir? Ellos no están sufriendo, es más, ellos no están sufriendo porque se fue la luz. Ellos no están sufriendo porque se fue el agua y no sale por el grifo. Mira para allá, qué escándalo. No sale el agua por el grifo. ¿Y ahora qué nos vamos a hacer? No sale el agua. Ellos pueden vivir sin un grifo, sin tubería, ¿sí o no, hermanos y hermanas? Ellos pueden vivir sin Univisión. Ellos pueden vivir sin Telemundo. ¿Por qué tú no puedes vivir sin eso? ¿Por qué tú no puedes vivir sin eso? Es que nos hemos ¿qué? Apegado. Escucha esto bien. Gran parte del mal y el sufrimiento que tenemos nosotros, doloroso por las cosas que nos pasan y no podemos salir de ellas, es por la dependencia que hemos creado. Es que hemos comprendido que nuestra vida no puede vivir sin eso. ¿Puedes tú vivir sin un celular? Es cara. Y cuando aquí hay un montón de gente que se criaron y no había celular. Levanten las manos los que se criaron, eran adolescentes, incluso jóvenes, y no habían celulares. Montón de viejos, mira para allá. Montón de viejos canosos. Ahora, aquella niña que está allí, del grupo de baile, de danza, levanta la manita, dijo que no podía vivirse en el celular. Es que ella nació dentro de la era de ¿qué? Y no conoce otra cosa. Ella no conoce las señales de humo y usted sí que las conoce. Porque usted es de ese tiempo. ¿Me está entendiendo? O sea, la vida nos va agitando a nosotros dentro de una situación de que, hermanos y hermanas, de que si no tenemos esto, tenemos ¿qué? Pérdida. Despójate antes de que todo esto suceda. Libérate un poco. Trata de practicar tu vida un día sin carro, a pie. Trata de practicar. Conviene, es bueno para el corazón. Es casi un ejercicio ¿qué? Cardiovascular. Trata de vivir, hermanos y hermanas, un viernes sin el mall. Un viernes sin el window shopping. Ejercítalo. ¿Quién te hizo depender sobre eso? ¿De qué viene tu frustración? ¿Cuál es tu frustración porque no tienes la piscina? ¿Cuál es tu frustración porque no has ido a Europa? ¿Cuál es tu frustración porque no tienes dinero? ¿Cuál es tu frustración porque no has logrado? ¿Cuál es tu frustración sino que el deseo de que aquel lo tiene y yo ¿qué? No lo tengo? Entonces muchas veces nos enredamos dentro de toda esa situación. Dale gracias a Dios, hermanos y hermanas, porque a Dios al fin y al cabo lo que le importa es que tú estés vivo en medio de esa situación. Que tú tengas ¿qué? Vida en su santo nombre. ¿Me estás entendiendo? No le digas a Dios que te hace falta el celular porque no te va a hacer caso. No le digas a Dios que te hace falta el carro porque no te va a hacer caso. No le digas a Dios que se fue la luz porque no te va a hacer caso. No le digas a Dios que se fue el agua porque no te va a hacer caso. No le digas a Dios que no te pegaste en la loto. No le digas eso porque no te va a hacer caso. Cuando tú le digas a Dios, Dios, yo creo que mi vida está en peligro, Dios te hará caso. Porque Dios sí que te creó a ti, hermanos y hermanas. Dios te dio la vida, pero Dios no creó en el principio un celular. Dios no creó un cine. Dios no creó un avión. Dios no creó un barco. Dios no creó la televisión. Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Y tú tienes el valor sobre todo. Eres tú lo que le importa a Él.
Y mientras tú tengas vida, Dios te ama. Y mientras tú te estés hundiendo en el camino, habrá ojos en el cielo mirándote a ti. Y no importa, hermanos y hermanas, en la fosa que tú hayas caído. Y en el abandono que tú veas por el camino, Él está contigo. Su vara y su cayado te sostienen, gloria a Dios. Ten fe en la promesa que Dios la cumple cuando tú que te despegas. Cuando tú te despojas de todo. Cuando tú te quedas tal como tú eres. Un hijo de Dios. Tú no eres el presidente de la compañía. Tú eres una criatura de Dios. Tú no eres el maestro de la escuela. Tú eres el hijo de Dios. Tú no eres el presidente de los Estados Unidos. Tú eres criatura de Dios. Y ante eso se responde primero en la tierra que ninguna otra cosa. Gloria a Dios. Ahí es que Dios ve. ¿Sabes tú la parábola del burrito que cayó en el hoyo? Y su amo era joven. Y se ha caído, hermano de semana, el burrito en el hoyo y se lastimó una patita. Y el amo, eso era tan profundo, y dijo, bendito. Y el burrito se levantaba y cojeaba. Y no tenía fuerza. Y dijo, pues voy a tener que enterrarlo vivo para que no sufra. Entonces se fue, buscó una palita, hermano y semana, y empezó a echarle tierra para enterrar a su burrito. Y le caía la tierra encima al burrito y el burrito se sacudía. Se sacudía. Porque tendría la pata enferma, pero se podía sacudir. Y se sacudía. Y la tierra iba cayendo en el suelo. Y según iba cayendo en el suelo, el burrito la iba aplastando. Y él echando tierra y el burrito se sacudía, seguía aplastando. Iba subiendo en el nombre de Dios. Que por más que me caiga basura encima, yo me sacudo. Y de esta salgo yo en el nombre de Dios. Y por más que me caiga esto encima, yo me sacudo. Y de esta salgo yo en el nombre de Dios. Hasta que subió arriba. Porque no te va a faltar nada en el nombre de Dios. Que te caiga encima lo que sea. Que Dios te levanta. Gloria a Dios. Alábalo. Bendito Dios. Anímate, pueblo de Dios. Glorificado el nombre de Dios. Eso tienes que creerlo. Levántate y apláudele. Eso es. Vive Dios. Sal con fuerza. Con energía. Con fe. Él está contigo. Él vive. Vive eternamente. De esta recesión salimos nosotros en el nombre de Dios. Y habrá prosperidad para el que cree. Sea bendito el nombre de Dios. De este virus porcino Dios nos va a librar. Sea bendito el nombre de Dios. Porque Dios vive en medio de nosotros. Gloria a Dios. Ánimo, pueblo de Dios. Siéntate. Que ya veo que no te hace falta nada. En nombre de Dios, no te hace falta nada. Es cuestión de fe. Esa es la fe. La promesa que Dios cumple. El tercer punto para que se cumpla la promesa de Dios en nuestras vidas, su cumplimiento, es tener esperanza en que lo que uno siembra germina en el nombre de Dios. Gloria a Dios. Me perdona un momentito. Un traguito. Oiga, se siembra la semilla. Aquella señora había sembrado en el patio de su casa unos frijoles y había sembrado unas cositas y llevaban 2 días y miraba por la ventana y decía, ay, no está pasando nada. Y miraba para allá, quería la cosa rápido, pero no está pasando nada. Pero ella no se daba cuenta, hermanos y hermanas, que debajo de la tierra la semilla estaba muriendo. Y eso es un proceso. En la superficie no pasaba nada, pero dentro estaba ocurriendo la transformación. La semilla estaba muriendo y al morir iba a germinar ¿qué? Vida en el nombre de Dios. Y tú cuando tienes esperanza tienes que sembrar, no a ciegas, sino saber que cuando tú no ves nada es que Dios está obrando.
Porque lo que Dios hace a veces es invisible para nuestros ojos, hermanos y hermanas. Y no escuchamos bien porque estamos con tanto ruido de la tierra y no vemos bien porque estamos viendo tantas otras cosas. Pero tú sabes que cuando se siembra con fe, el proceso empieza sin tú darte cuenta. No es que Dios te está abandonando, es que Dios ya empezó a trabajar donde tú no puedes ver. Un día mi mamá metió una papa dentro del refrigerador y se le quedó como 2 meses allí dentro. Se le olvidó. Y un día yo abrí la nevera para buscar agua y yo noto que esa papa había nacido una cosa verde y estaba por dentro de la nevera metida. Me quedé bobo. Usted ha visto la papa. Usted ha partido la papa. ¿Es dura o no es dura? Como una roca. ¿Dónde hay signo de vida dentro de una papa, hermanos y hermanas? ¿Dónde tú puedes coger una papa, partirla por la mitad y decir, mira, aquí empieza la vida? ¿Verdad que no? Usted coge una papa, hermanos y hermanas, es casi como una roca. Le tira a alguien en la cabeza, le raja la cabeza. Es hasta un arma. ¿Le ha pasado eso a usted, ama de casa? Que se le ha quedado la papa en la nevera y cuando viene a ver tiene un jardín casero dentro de la nevera. Porque no solamente se le quedó la papa, se le quedó el ajo y el ajo también creció. Se le quedó la cebolla y echó la vaina para abajo allí. También estaba allí dentro. Tiene un huerto casero usted allí dentro. ¿Verdad que hay vida? Cuando tú menos lo piensas, hermanos y hermanas, en eso que tú no ves, ya Dios ha empezado a trabajar. Tan cerca que estás, no te quites. Tan cerca que estás, no dejes de arrodillarte. Tan cerca que estás, no dejes de orar. Estás cerca, no pierdas la paciencia. No veo nada, sigue orando, dice la iglesia. Dicen los santos, no te quites, sigue arrodillado. Es que no veo nada, síguelo, que Dios está ahí. Es que tú no lo ves. Sigue ahí. Necesitaban solamente una persona para que cruzara el mar rojo, hermanos y hermanas. No se dividía, decía la gente de Moisés, no se divide la cosa. Y mira, los egipcios miren ahí. Dios va a poder abrirlo y los egipcios se hunde esto aquí y no se abre. Y Moisés con el callo, Dios dijo que se va a dividir el mar y no se abría el mar. Y los egipcios por allá y aquí esta gente, ay, ¿se abrirá o no se abrirá? Hasta que un padre, hermanos y hermanas, tomó a su familia, a sus hijos y dijo, yo no lo veo, pero Dios lo habrá de dividir. Y cogió, levantó su pie y se metió en el agua. Y cuando levantó su pie y se metió, se abrió el mar de un lado a otro. Porque se necesita un primer paso de fe para creer que Dios lo hace. Es arriesgándote. Arriésgate. Hombre y mujer de fe dan un primer paso en el nombre de Dios. No es ciego, es porque yo tengo fe. Y me curará, Señor. Y me darás tejido nuevo, Cristo Jesús. Y la célula que está muriendo, tú la resucitas, Padre del cielo. Porque tú conoces mi corazón, tú conoces mi vida. Porque por tu llaga somos sanos, Señor Jesús. Porque por tu costado atravesado y por tu corona de espinas, Señor, yo creo firmemente que tú que me has creado y conoces toda célula y tejido, tú estás ahí, Señor. Entra, penetra, posee, domina, vence, crea todo de nuevo, Señor. Y ten fe y cree en Él. Y en el misterio Dios ha empezado ¿a qué? A trabajar. Está contigo, no te quites. Vive la gracia. No veo nada, Señor, pero yo creo en ti. No veo nada, Señor, pero yo te sigo alabando y no pierdo la fe. Y está el cumplimiento de la promesa. Solo aquellos que tienen fe verán esa gloria, hermanos y hermanas. Y verán esa bendición en el nombre de Dios. No te quites. ¿Tiene usted fe, hermanos y hermanas? ¿Tiene usted fe? Usted tiene fe. Mucha fe que tiene. Y yo lo creo así en el nombre de Dios. Siembra. Y deja que eso germine en el nombre de Dios. Hoy nosotros aquí estamos sembrando en ti en el nombre de Dios, sin faltarte el respeto, sin dejarte saber de que no puedes, no, todo lo contrario, tú puedes en el nombre de Dios. Y a veces venimos con nuestra debilidad, venimos con nuestro cansancio, venimos con nuestra penuria y Dios está ahí cerca.
y Dios la conoce. Entrégaselo en estos 2 días, hermanos y hermanas, porque este congreso y este encuentro es de bendición. Esto es un encuentro con Jesucristo vivo. Gloria a Dios. Ese es el encuentro, es con Cristo vivo. En el medio, hermanos y hermanas, entre la pérdida, la promesa y el cumplimiento, muchos de nosotros estamos en la vida. Y te hablamos para que tengas fe, para que lo creas. Porque David fue escogido y ungido por Dios. Porque David creyó, porque Dios creyó en David. Porque derrotó a Goliat y llegó un momento dado, hermanos y hermanas, nos dice el libro de Samuel que pues se confundió David y pecó. Y cometió conyugicidio y cometió adulterio. Terrible. Y perdió. Y cayó en la pérdida. Porque ofendió a Dios, porque le fue infiel a Dios. Cayó en la derrota. Hasta Natán, el profeta de turno, tuvo que decirle: tú estás mal, muchacho de Dios. Lo que tú has cometido está terrible. De hecho, Dios mismo le quitó el hijo que iba a parir su amante, Betsabé, y murió. Y se encontraba derrotado una persona que fue ungido desde pequeño, aquel niño de 12 años de edad, aquel niño ungido por Dios, aquel niño que fue capaz de derrotar a Goliat. Y un día se arrodilló, se quebró la vestimenta y el corazón también. Perdóname, Dios del cielo, y ten misericordia de mí, porque estoy perdido. Y Natán viene y habla con David y dice: ¿sabes qué? El Señor escuchó tu arrepentimiento, no morirás. Y aquí la promesa de Dios es que te va a bendecir. Espéralo, que esto se cumpla en su nombre. No importa donde tú estés, hermanos y hermanas, y donde hayas caído. Arrepiéntete, ten fe, cree, espera. Que cuando tú menos te lo pienses, hermanos y hermanas, estarás dándole victoria a Dios. ¿Sabe Dios en cuántos de ustedes ya Dios ha comenzado a trabajar hoy en sus vidas? ¿Cuánto Dios está haciendo y germinando porque sacaste tiempo para Él, porque tienes la palabra de Dios en tus manos, porque estás escuchando la palabra, porque tienes fe, porque estás buscando de Dios, porque te arriesgaste, porque fuiste diferente, porque diste un paso hacia adelante? ¿Sabe Dios cuánto está haciendo ya Dios en ti? No lo sientes, no lo ves, pero a mí no me cabe duda que ya Dios empezó a ¿qué? A trabajar en ti. Alaba el nombre de Dios y bendice el nombre de Dios, porque hay una promesa y Dios la cumple. Y tu día puede estar más cerca de lo que tú crees. El día llegó para ti en el nombre de Dios, en este encuentro de Ámame. Sea bendito el nombre de Dios y glorificado el nombre de Dios. Y aquel que cree en Él, que le dé un aplauso fuerte a nuestro Dios del cielo. Hermanos y hermanas, quiero terminar. Esa música significa que se acabó el tiempo. Hace rato que se acabó el tiempo. La música y las señas y todo lo que hay por ahí. Diez minutitos y termino esto. Conocemos, hermanos y hermanas, la historia del mundo nos ha hecho sentir que nadie pierde cuando confía y espera. Que nada se ha escrito de los cobardes y de aquellos que se fatigan a mitad de camino y se rinden. En la vida hay que tener fe, hay que ser como Cristóbal Colón, un loco que dice que hay otras tierras. No, que el mundo es cuadrado, le decían, y después de eso hay unos monstruos que te van a comer. Y la reina dijo: pues está bien, llévate a la tripulación, te voy a dar chavo y todo, y te llevas a todos los presos de la cárcel para que se hundan todos por ahí cuando caigan por ahí para abajo. Isabel la Católica, una mujer de Dios. La historia revela tanta cosa. ¿Se arriesgó Cristóbal Colón o no se arriesgó? El mundo no era cuadrado, ¿verdad que no? Y no había monstruos marinos esperando para comérselo. Se encontró con un mundo nuevo, ¿sí o no? Con gente extraña.
pero también eran criaturas de Dios, hijos de Dios. Y aquel primer monje franciscano, hermanos y hermanas, gordo y calvo, que se atrevió a irse arriesgado con Cristóbal Colón, era otro anormal de la vida y loco, que se fue con él y dijo, pues vámonos. Ese hombre creyó en Dios también. Hemos conocido personas en el mundo, hermanos y hermanas, que se dan cuenta de lo importante que es que quitarse un montón de cosas en el mundo porque no voy a poder entender cuando me pase el problema. Hemos visto personas en el mundo con grandes desafíos, hermanos y hermanas, que han llegado hasta Rusia, hermanos y hermanas, han conquistado el mundo de Rusia. Un niño, hermanos y hermanas, de 19 años de edad, se montó en una avioneta bimotor, unimotor, Cessna, y fue capaz, hermanos, de viajar desde Alemania sin que lo detectaran y plantar y aterrizar su avioneta en la Plaza Roja de Moscú. Y aterrizó, hermanos y hermanas, ¿usted sabe qué? Frente a la catedral o a la basílica de San Basilio. Esa basílica de San Basilio se estaba utilizando como un museo de ateísmo por parte de los soviéticos. Matías Rost, se me escapó el nombre, Matías Rost. Hermanos y hermanas, y le dio un mensaje bien claro al mundo, hermanos y hermanas, que cuando uno menos lo espera, Dios sorprende a uno. Cuando uno menos piensa que va a haber un cambio, de repente, ¿qué? Ocurre el cambio. Dice un beato que tenemos en Puerto Rico que se llama Carlos Rodríguez, hermanos y hermanas, que nosotros todos hemos estado bien cerca de la fuente de agua y nos morimos de agua, de sed. Tan cerca que hemos estado de la fuente de agua y nos morimos de sed. Si esperas un poco más, está Dios a punto de levantar su mano derecha y adivina qué, bendecirte en su santo nombre. Yo lo creo, hermanos y hermanas, y por eso yo sigo predicando en el nombre de Dios. Yo lo creo y por eso yo sigo arriesgándome en las cosas de Dios, dando los viajes que doy por el mundo, cruzando el Atlántico de un lado hacia otro en vuelos hasta de 12 horas que he estado yo en el nombre de Dios. Yo he sabido lo que es en muchos momentos, hermanos y hermanas, estar frente a una persona que está en una enfermedad grave y creer en Dios. Porque la promesa que Dios hace la cumple. Yo no sé cuándo será, yo no sé en qué momento será. Yo no sé por cuánto tiempo vino la gente aquí en el mundo, pero usted sabe que a mí no me interesa si una persona se muere a los 7 años y otra a los 100 años. Lo importante es que tuvo vida en el nombre de Dios. Y aunque fuera corta o larga, usted podrá entender que hay gente que tiene vida larga y perdieron el tiempo y no creyeron en Dios. Y hay gente que tuvo vida corta y creyeron.